Buenas noches, Alicia. ¿Qué haces cuando la montaña parece demasiado grande? Cuando el peso del mundo se viene encima. Cuando la carga es demasiado grande. Cuando la montaña parece imposible de escalar. ¿Qué haces cuando todo parece imposible? Es posible que estés pasando por algo en este momento. Puede ser frustrante. Puedes estar trabajando duro para cambiar y no ver ningún resultado. Es posible que hayas probado casi todo y nada ha funcionado. Puedes sentirte frustrado, pero no puedes renunciar, porque rendirte es la única manera de garantizar el fracaso. Rendirte es la única manera de garantizar el sufrimiento de no haberlo logrado. No importa cómo te sientas, sigue adelante. Cuando parece poco probable, cuando parece imposible, cuando parece que no hay salida, tienes que decirte esto. Día a día, un día a la vez, estaré más cerca. Paso a paso, un paso a la vez, estaré más cerca. Elección por elección, una elección a la vez, seré mejor. Si miro las grandes montañas que tengo por delante, es posible que nunca dé ese primer paso, pero si doy el primer paso y mi atención está siempre en el siguiente, y sigo dando esos pasos fuertes hacia adelante, pronto habré ganado tanta fuerza y tanto progreso que no me quedará más remedio que continuar y terminar mi viaje. Si enfrento mis desafíos día a día y mi enfoque está en mejorar cada día, no conquistando todo inmediatamente, solo mejorando cada día, mejoraré cada día. Con el progreso llegará el impulso, y los dos juntos con consistencia hacen grandes cambios. Si mi meta es estar más cerca de mi destino todos los días, ser más fuerte cada día, no pasará mucho tiempo para ver progreso.
Y ese progreso creará confianza y fuerza para avanzar una vez más. Seré más fuerte cada día. Estaré más cerca cada día. No te rindas. Regálate un día de compromiso, un día de intención, un día de enfoque. Un día donde te amas lo suficiente para tomar opciones poderosas que beneficiarán tu vida. Un día donde te importa lo suficiente tu vida para defender lo que realmente te importa. Un día donde tú eres lo suficientemente fuerte para decir no a todo lo que te hace sentir menos que la fuerza poderosa que eres. Un día, solo un día. Conquista un día. Date el regalo de un día. Día a día, un día a la vez, estaré más cerca, paso a paso, un paso a la vez. Estaré más cerca, elección por elección, una elección a la vez. Seré mejor. No renunciaré. Sé que será difícil y sé que valdrá la pena. Sé que lo merezco y soy lo suficientemente fuerte para hacerlo. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con lo que es nuestra clase del día de hoy, ¿sí? He querido iniciar la presente clase dándoles una breve motivación, sobre todo que nos impulse a seguir día con día dentro de sobre todo este proceso educativo. Sé que para muchos el hecho de estar estudiando, el hecho de estar continuando, de estarse conectando a clases, de estar enviando tareas, es bastante complicado debido a toda la rutina diaria con la que nos manejamos día con día, ¿sí? Pero por ello es importante ir haciendo las cosas poco a poco, siempre enfocados en el objetivo, siempre enfocados a dónde quiero llegar, cuál es mi meta principal y sobre todo cuáles son las características con las que yo me quiero desenvolver como persona. Sí, eso es importante que nosotros no olvidemos, que nosotros tengamos muy en cuenta y sobre todo, como les digo, darles una breve motivación. ¿Sí? Es así que entonces vamos a dar paso a lo que es nuestra temática del día de hoy, en el cual hablaremos sobre el arte y la religión, tanto en el paleolítico como en el neolítico. Nosotros conforme hemos ido pasando las clases, hemos ido estudiando lo que es la línea histórica del Paleolítico y del Neolítico. Dentro del Paleolítico recordamos que prácticamente estudiamos a las primeras civilizaciones, estudiamos a los primeros indicios de personas, la forma en la que se desarrollaban, la forma en la que se encontraban dentro de su estructura, la forma en la cual tenían contacto de una u de otra manera con la naturaleza, con el espacio geográfico, sí, todo eso que nosotros recordamos y conocemos como tal dentro de lo que es el paleolítico. Por otro lado, tenemos al neolítico. El neolítico se conforma en este sentido por ser, tal y cual su palabra lo dice, nueva piedra, es decir, ya una época mucho más avanzada. Si en el paleolítico hablamos de que los primeros pobladores eran nómadas, perdón, se dedicaban a la caza y a la recolección, en el traslado de un lugar a otro. Ya en el Neolítico empezamos a estudiar lo que son las primeras civilizaciones, los primeros tipos de sociedades, ¿sí? Los primeros indicios de personas que lógicamente estaban ya adaptadas a un nuevo estilo de vida, estaban estructuradas con un nuevo enfoque social. En este caso, entonces, pues nosotros identificamos correctamente en la línea histórica de la prehistoria. ¿Por qué? Porque el paleolítico, el mesolítico y el neolítico pertenecen a la prehistoria. Sí, el paleolítico es el inicio de la prehistoria, donde toda la historia de la humanidad parte. Aquí es donde se nacen todas las teorías de la creación de la Tierra, tanto que pueden ser la creacionista como la evolucionista. Lógicamente todo esto dependiendo de las creencias y de las formas de pensar de cada persona.
Posterior al Paleolítico tenemos lo que es el Mesolítico, ¿sí? El Mesolítico, por su parte, es esta etapa de la prehistoria que marca como una transición, ¿sí? Que marca prácticamente el cambio de era, del Paleolítico al Neolítico. Es como dar una etapa de transición. El Neolítico parte directamente con lo que se considera como el descubrimiento de la agricultura, ¿sí? Cuando el ser humano descubre que puede trabajar su propia tierra, cuando el ser humano descubre que puede obtener beneficios, ¿sí? Del lugar en el que vive, beneficios del espacio geográfico en el que se desenvuelve, lógicamente marca una transformación trascendental, marca un cambio histórico en el desarrollo. Es así entonces que con este breve contexto de lo que es el Paleolítico y el Neolítico, nosotros en la presente clase vamos a estudiar lo que es el arte y la religión que se desenvolvió en estas dos épocas, en estas dos eras, ¿sí? Pese a que eran eras totalmente diferentes, eras que la una tenía un enfoque, la otra tenía quizás otro enfoque totalmente diferente, al unirse tenían características en común. Lo que más les unía era que estábamos hablando de la etapa de la prehistoria, tal y cual su nombre lo dice, prehistoria. ¿Por qué? Porque después del Neolítico y empieza lo que se conoce como la historia, prácticamente, ya en lo que lógicamente empieza a desarrollarse ya con la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, lo que conocemos ya como la historia dentro de, lógicamente, el desarrollo netamente histórico. Pero dentro de la prehistoria, lógicamente, como tal, es lógico el comprender que no se desarrollaba una, una adaptación de conocimientos tal y cual lo hacemos en la actualidad, si no se desarrollaba el conocimiento, la inteligencia o la educación tal y cual nosotros lo conocemos actualmente, sino que por otro lado, el tipo de educación o el tipo de proliferación de costumbres, tradiciones, se lo hacía mediante lo que conocemos como también, lógicamente, los famosos jeroglíficos, ¿sí? A lo que nosotros podemos llegar a considerar como los jeroglíficos, los primeros tipos de arte que empezaron a tener un espacio dentro del desarrollo de esta época. Nos dice, intentar saber las razones por las que nuestros antepasados elaboraron pinturas, esculturas o grabados es totalmente difícil. ¿Por qué? Porque como tal, cuando nosotros descubrimos algo en la historia, se descubre un libro, se descubre, no sé, un testamento, lo que sea que se descubra, prácticamente nos narra una historia, ¿ya? Nos narra algo que sucedió en el pasado y a lo cual nosotros le vamos dando significaciones. Caso contrario a lo que sucede en el Paleolítico. En el Paleolítico como tal, no se concibe al 100% qué es lo que se buscaba expresar, ¿sí? No se tiene un conocimiento 100% centrado de qué es lo que se quería expresar. Simplemente estos pobladores lo que hacían era desarrollar este tipo de pinturas, desarrollar este tipo de jeroglíficos, pero lógicamente con la iniciativa de poder entender de una o de otra manera los referentes de su concepción del espacio. ¿Sí? Más o menos lo que nosotros tenemos como conocimiento de estas civilizaciones o como conocimiento de estas primeras tipos de escultura, lógicamente es lo que se ve, dibujos, y a lo que se le ha buscado darle un significado, porque como tal, no hay una persona que nos narre 100% y nos diga, bien, esto significaba esto, con esto se expresaba 100%. Lo que se ha buscado es que de acuerdo a todos los hallazgos históricos y de acuerdo con todos los instrumentos que se obtienen en la concepción de la historia, se le ha ido dando significaciones. Sí, los arqueólogos, las personas que estudian lógicamente constantemente este tipo de actividades, le han ido dando significaciones. De igual manera nos dice, parece probable que estuvieran relacionadas con creencias o rituales mágico-religiosos. Parece que estuviesen relacionados. No nos asevera que el 100% estuviesen relacionados, pero sí se le encamina como que de una u otra manera puede darnos una concepción de que estuviesen relacionados a rituales mágico-religiosos. Porque recordemos que directamente estas civilizaciones se caracterizaron por ser politeístas, es decir, que adoraban a múltiples dioses, porque ellos no concebían para nada una,
una ideología de cristianismo, catolicismo, no, esto ya viene muchísimo después en el transcurso y en el desarrollo de la historia, es en donde empiezan a aparecer las religiones, ¿sí? En el contexto en el que se van desenvolviendo estas épocas. Pero dentro de lo que nosotros conocemos directamente, estas religiones eran en base a lo que veían, en base a las creencias, en base a lo que ellos iban viendo dentro de su naturaleza, ¿sí? Entonces, para ir dando inicio con esta temática, vamos por favor a ver el siguiente video. Está que nos habla sobre directamente lo que es el neolítico, ¿sí? Vamos a ver más o menos un recorderis de lo que el neolítico nos quiere expresar y nos habla. Vamos a verlo en dos partecitas porque el video es largo, ¿sí? Para ir explicando. Vamos a ver la primera parte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el Neolítico. ¿Y qué fue de el Neolítico? Bueno, la palabra neolítico significa piedra nueva o pulida y se ubica temporalmente en los años 8000 a.C. y 3000 a.C., después del periodo posglacial, que obligó al hombre a cambiar sus hábitos de vida y a desarrollar otro estilo de vida vinculado con el uso de la tierra y de los animales para alimentarse y vestirse. Todos estos procesos de cambio que ayudan a desarrollar la inventiva del hombre hace que el individuo de esta época se le dé el nombre de Homo sapiens o Cro-Magnon. El Neolítico es la última de las etapas de la Edad de Piedra en la que se desarrolla la agricultura, la ganadería y la domesticación de varios animales. Su inicio se hace presente en varios países de Asia, del norte de Europa, África y América. Continuemos hablando sobre este Neolítico, particularmente sobre sus características. Bueno, para comenzar debemos decir que en el Neolítico se desarrolló la agricultura y este avance permitió a los humanos tener una vida menos dependiente de la naturaleza. No necesitaron más recoger frutas y vegetales y raíces para su subsistencia diaria. Otra de sus características es que la domesticación de animales, como las cabras, vacas, cerdos, caballos y aves de corral, también colaboró con la mejora en la calidad de vida. Combinado con la agricultura, la domesticación de animales permitió al hombre un aumento significativo en la cantidad de producción de alimentos. También debido al desarrollo de la agricultura y la domesticación de los animales, los seres humanos ya no eran más nómades, es decir, sin hogar fijo, para convertirse en sedentarios, con un hogar más establecido. Este hecho ha permitido el desarrollo de las primeras comunidades, tribus, aldeas, pueblos y ciudades. Estas primeras comunidades se desarrollaron en las orillas de ríos y lagos, ambientes óptimos en relación a la calidad de vida, además de proveer a las necesidades básicas. El agua asume un nuevo papel en la vida de los hombres para irrigar el suelo para la siembra. Sigamos hablando que tenemos más características sobre el Neolítico. Debemos decir que con el aumento de la producción de alimentos surgiría la necesidad de almacenamiento. En el Neolítico se produjo un gran desarrollo del arte de la cerámica. Otra de las características es que en las primeras comunidades que se formaron, la organización del trabajo se hizo necesaria. Los hombres eran responsables de la caza, pesca y seguridad, una función de protección militar. Las mujeres tenían entre sus tareas asignadas el cuidado de niños, la preparación de la agricultura y la alimentación. Con el aumento de la producción de alimentos, se produce un significativo aumento de la población. Ese hecho generó la necesidad de generar maneras de administración social más desarrolladas, incluso con el establecimiento de líderes y funciones más concretas dentro de la comunidad. Continuemos hablando sobre estas etapas del Neolítico. Bien, el Neolítico se divide en las siguientes fases que veremos a continuación, comenzando con el Neolítico inicial. Abarca desde los años 6000 hasta el año 3500 a.C. Debido a la consolidación del sedentarismo inicial, la domesticación de los animales, la ganadería y la agricultura en sustitución de la caza, la pesca y la recolección. Esta parte en la que nosotros vamos viendo la división del Neolítico prácticamente nos explica
que se obtuvo todas estas informaciones para poder identificar cómo se divide tanto el paleolítico como el neolítico a partir de los hallazgos, ¿sí? A partir de los encuentros directamente em, con las pinturas, con las cerámicas, que prácticamente fueron dejando estas civilizaciones, sí, que fueron dejando estas culturas como tal dentro del desarrollo del contexto social, dentro del desarrollo del contexto cultural, ¿sí? Porque es fundamental que nosotros entendamos cómo se entendió el neolítico o cómo se desarrolló el neolítico para entender su arte, porque lógicamente a partir del neolítico parte lo que nosotros conocemos como arte. Sí, si bien es cierto, en esta época nosotros no podemos hablar de arte sin siquiera saber que era arte. Para ellos no era arte, sino más que nada, quizás era una forma de expresión, quizás era una forma de comunicación, quizás era una forma, no sé, de poder dejar plasmado un mensaje para alguien más, no se puede saber a ciencia cierta. Y de eso se trata la historia, de lo maravilloso que es la historia, de lo magnífico, de todas las ideas que nosotros podemos tener, sí, de todos los significados que podemos darle, e incluso de lo que no se ha podido todavía darle como tal, a ciencia cierta un significado real, una investigación 100% acertada, pero que de una o de otra manera nos permite tener directamente un acercamiento con lo que somos hoy en día, ¿sí? Un acercamiento con lo que el ser humano ha logrado alcanzar en el transcurso de su vida, con lo que el ser humano ha logrado desarrollar conforme va pasando el tiempo y conforme van pasando los años dentro de su estructura social, estructura étnica, estructura política. Vamos a continuar entonces. Continuemos con el Neolítico Medio. A esta primera etapa, es decir, Neolítico Inicial, le siguió el Neolítico Medio, este que comprendió entre el año 3500 y 2800 a.C. Está considerado como la edad de oro de este periodo. Y por último, el Neolítico Final, que se dio entre los años 2800 y 2300 a.C., que dio paso a la edad de los metales. Continuemos hablando un poco más sobre este neolítico, particularmente sobre sus rasgos importantes a tener en cuenta, comenzando con el clima y población. En esta etapa de la prehistoria, el clima sufrió grandes transformaciones que permitieron que los grupos de personas se establecieran en una región determinada. Con ello llegaron los cambios de alimentación, costumbres y preferencias de la raza humana. Por tal razón es que en esta época se produce la llamada revolución neolítica. ¿Por qué? Porque se produjo un cambio en el modo de vida de las personas. Continuando con las herramientas, podemos decir que las herramientas utilizadas en el Neolítico fueron construidas con maderas y piedras pulidas. En su mayoría eran utilizadas para la caza y la ganadería, los telares, la alfarería y la construcción. En lo que respecta a su economía, debemos decir que la economía se basaba en la agricultura y la ganadería. Surge la trashusmancia, que es un tipo de pastoreo que permite que los pueblos entren en contacto y se facilite la comunicación entre ellos, lo que estimula a la difusión de técnicas para el desarrollo de la agricultura, la ganadería y la cultura en general de los pueblos del Neolítico. Continuando con el arte, debemos decir que el arte se caracteriza por su temática abstracta y profunda, ya que en lugar de representaciones realistas, se procede a la creación de símbolos y figuras representativas. Por último, debemos decir que la cerámica, la pintura, los momentos megalíticos y la escultura siguen siendo las expresiones artísticas predominantes. Las temáticas en pinturas suelen ser escenas de la vida cotidiana, por ejemplo, cacerías realizadas por miembros de la aldea, dando paso a la pintura rupestre. En este punto es en el que nosotros nos vamos a quedar. Nos dice que principalmente el arte se caracteriza por su temática abstracta y profunda. ¿A qué se refiere con el término abstracto? Que lógicamente como tal no nos da un significado o no le vemos de una forma 100% realista, de una forma que a primera vista entiendo que sucede, sino que por otro lado me da una significación quizás mucho más a fondo, una significación quizás que cuesta entenderlo, por eso nos dice abstracto y profundo, ya que en algún lugar representa tanto situaciones realistas y por otro lado también, de acuerdo a estas situaciones realistas que va teniendo contacto con las cuales va desarrollándose el neolítico,
A su vez también van creando ya diferentes símbolos y diferentes figuras que nosotros tenemos en la actualidad. ¿Sí? Diferentes figuras con las cuales nosotros actualmente sabemos y a veces ya que se entiende o qué figura representa tal o cual situación. En lo que es la cerámica, la pintura, los monumentos megalíticos, la escultura, son las expresiones artísticas más predominantes. Vamos a ver esto de acuerdo a lo que el texto también nos menciona, ¿sí? Nos dice entonces el texto que dentro de todo esto tenemos principalmente que el arte parte de cierta manera, de lo que es el origen de la religión. Seguramente los hombres y mujeres de la prehistoria se preguntaron sobre algunos misterios de su vida. Lógicamente, es irrisorio creer que una persona no se va a hacer cuestiones. Nosotros actualmente tenemos preguntas existenciales, ¿sí? A veces creo que todos nos hemos preguntado por qué a la mesa se le dice mesa, por qué a la silla se le dice silla, quién le puso ese nombre, cómo se crearon las letras, cómo se crearon los números, de dónde venimos. Son preguntas existenciales que nosotros nos hemos hecho en la actualidad y que en algún momento también lo hicieron los habitantes de la prehistoria. Nos dice, por ejemplo, misterios sobre su vida, lo de la naturaleza, el nacimiento, la muerte, el crecimiento de las plantas, los fenómenos atmosféricos, la sucesión de los días y las noches, los eclipses, etcétera. Es decir, todos estos fenómenos que para ellos no existía como tal una explicación. Estos fenómenos que eran 100% desconocidos porque la naturaleza actuaba por sí sola. La naturaleza no requiere de que el hombre interceda para que la naturaleza pueda actuar. Por ejemplo, para que exista el día y la noche, no es que el hombre tiene que hacer algo para que haya día y para que haya noche, no, la naturaleza funge individual, la naturaleza cumple sus actividades cotidianas de forma lógicamente personalizada. Todo aquello que no podían explicarse, es decir, a todo lo que no le encontraban como tal un significado, lo relacionaron con la existencia de algo superior y ya le dieron como tal una significación de una divinidad, ¿sí? A todo lo que ellos no podían encontrarle quizás respuesta, ya le dieron una significación un poco más espiritual. Para ponerse en contacto con la divinidad, inventaron ceremonias rituales, tanto para honrarla como para pedirle ayuda a cambio de ofrendas, sacrificios y danzas. Es así, tal y cual nos explica en este apartado, cómo nace un tipo de religión, ¿sí? Cómo se crea una divinidad, ¿sí? Cuando las personas no podían explicarse algo, entonces le dieron una significación de divinidad, una significación de algo más allá de una situación, de una fuerza superior que no podemos entender, que no podemos conocer, pero que directamente nos va a dar una respuesta. Nos dice que de igual manera se crearon lo que son rituales, sacrificios. Aquí en este tipo de situaciones los sacrificios también llegaban a ser de personas, ¿sí? Porque lógicamente no hablamos de una época en la que existían derechos, de una época en la que existía como tal la importancia del ser humano, sino que lo único que importaba era agradarle a la divinidad. El hallazgo de enterramientos, tanto individuales como colectivos, con rituales determinados como inhumaciones, incineraciones, postura del cadáver, separación del cráneo respecto al cuerpo, objetos como ajuar funerario, prácticamente indican la creencia en una vida más allá de la muerte. Es decir, que prácticamente ya se tenía como tal tipos de creencias de velorios, podemos decir, o de entierros, ¿sí? En el cual las personas enterraban a sus seres, enterraban a las personas partícipes del clan con la finalidad de que puedan seguir su vida en el más allá. Y no solamente esto se mantuvo dentro de la prehistoria, sino esto se desarrolló muchos años después en muchas otras civilizaciones, ¿sí? De Medio Oriente, de Occidente, en el cual se hablaba sobre la vida, sobre la creencia de la vida después de la muerte. Entonces, cuando una persona fallecía, generalmente se le enterraba con sus cosas de valor o con más cosas de valor para que la persona pueda obtener todo esto y pueda continuar su vida en la siguiente vida, ¿sí? Entonces, de cierta manera, podemos ver cómo ya se tenía este tipo de creencias, ¿sí? Como ya se tenía como tal un acercamiento con una fuerza superior, con algo inexplicable. En el Neolítico surgieron las primeras necrópolis o a su vez lugares determinados para enterrar a los muertos. Y esto ya parte del Neolítico. Por eso es que nosotros debemos comprender que incluso muchas de las cosas no necesariamente parten en Edad Media, en Edad Moderna, no. Todo esto parte desde el Neolítico, desde los primeros inicios de sociedad, desde los primeros indicios de cómo se desarrolla el ser humano.
¿sí? Nos dice, por ejemplo, aquí tenemos un dato, nos dice la comunicación y el habla. No se sabe qué sistema de comunicación utilizaban los primeros homínidos y parece que el Homo erectus fue el primero en comunicarse mediante el habla, aunque de forma rudimentaria. De hecho, solo a partir del Homo sapiens pudo existir un verdadero lenguaje articulado, ¿sí? Porque lógicamente ya a partir del Homo sapiens, que ya hablamos del hombre pensante, fue que se empiezan a estructurar como tal las palabras y a partir de ello puede tenerse ya algún tipo de acercamiento con una realidad más o con una sociedad más estructurada, más compacta, con una sociedad mucho más eh, eh, dinámica. Pero lógicamente en sus inicios debió haber existido algún tipo de comunicación, como quizás nosotros vemos a los animalitos, quizás así mismo puede ser que se comunicaban en la época. Entonces, en el Neolítico nos dice que principalmente ya existieron lo que fueron, podemos decirle, los primeros tipos de cementerios o tumbas. Aquí tenemos una de las esculturas más importantes dentro de lo que fue el Neolítico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hablamos de la Venus y el culto a la fertilidad. Denominamos Venus a las figurillas de piedra, marfil o arcilla, que representan cuerpos femeninos con las partes relacionadas con la reproducción, caderas, vientre y pecho, muy marcados. Por eso se las asocia con las divinidades favorecedoras de la fertilidad. En este tipo de figuras fueron especialmente numerosas en el Neolítico, seguramente a causa de la preocupación que mostraban los pueblos agricultores por la fertilidad de la tierra. Por tanto, el culto a estas diosas pretendía favorecer la abundancia de las cosechas agrícolas. Recordemos que, lógicamente, todo lo que da como preámbulo o como parteaguas para el inicio del Neolítico es la agricultura, ¿sí? Entonces, los pobladores tenían totalmente la ideología de cuidar a como dé lugar a la tierra, de cuidar a como dé lugar a la naturaleza, a la agricultura, que la tierra siga siendo fértil. Entonces, lógicamente, crean este tipo de esculturas que representa como un símbolo de una diosa, que representa como un símbolo de adoración para como tal para la tierra, ¿sí? Y que no se pierdan las grandes cosechas, que no se pierdan este tipo de referentes importantes dentro de la sociedad. Es así que también se crea un tipo de arte mobiliar. ¿A qué se refiere el arte mobiliar? Este es el conjunto de objetos transportables con algún tipo de decoración artística. Se empezaron a elaborar en el Paleolítico Superior. Existen objetos decorados en piedra, hueso, madera o asta, como mangos de propulsores, cucharas, bastones de mando, placas con grabados de animales y también las llamadas Venus. ¿A qué se refiere el arte mobiliar? Pues un arte que se puede mover, tal y cual su nombre lo dice, el arte mobiliar, un arte que se puede trasladar de un lugar a otro. En este caso, las esculturas, las pequeñas figurillas, ¿sí? Que lógicamente podían representar algo, pero se las podía trasladar o servían incluso para enterrarlas con las personas. De igual manera se maneja lo que es el arte rupestre. La necesidad ante las crecientes dificultades y el desarrollo de la actividad manual hicieron que el cerebro del Homo sapiens creciera en volumen. Yo siempre les digo, la necesidad hace que el ser humano genere cosas. La necesidad hace que el hombre busque resolver problemas. La necesidad ha sido la que ha dominado como tal toda la realidad del hombre tanto en la antigüedad como en el presente y como en el futuro. La necesidad que les impulsó a buscar alimento que les hizo trasladarse a otros lugares, hasta encontrar tierras fértiles. Esto les pudo hacer sedentarios. Cuando ya fueron sedentarios tenían nuevas necesidades, sí, que era ahora producir la tierra. Producían la tierra y ahora tenían los famosos excedentes. Los excedentes que hizo ahora tenían necesidad de más alimentos. Bien, empieza el intercambio. Ustedes pueden identificar cómo el ser humano, como tal, de acuerdo a las necesidades, va inventando nuevas cosas. Por naturaleza, nosotros no podemos quedarnos en un solo lugar. Por naturaleza, el ser humano no está creado para mantenerse en una misma zona de confort, sino que va mejorando, va desarrollándose, y esa es incluso la ley de vida. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando nacemos, pasamos 2, creo que hasta 3 años, o hasta aprender a hablar, aprender a comer, aprender a desarrollarnos por nosotros mismos. Cuando lo logramos, bien, empieza la vida académica, la escuela, el colegio, la universidad y después de la universidad, si se desea, otros estudios. Pero ¿qué hace? Vamos en escalón, vamos desarrollando la necesidad que tenemos de poder seguir avanzando como personas nos hace, lógicamente, obtener mejores resultados. Y esto es lo que sucede por naturaleza.
¿sí? Desde inicio, ustedes dirán, pero ¿por qué el ser humano seguirá inventando más cosas? Porque es la naturaleza del ser humano, ¿sí? No puede quedarse como tal en un mismo lugar. Entonces, como lógicamente la necesidad hace que el cerebro del Homo sapiens creciera en volumen, le permite almacenar ahora más información que otras especies y empezar a transmitirlas de diversas formas. Una de ellas fue el arte rupestre, como ustedes pueden ver en la pantalla, ¿sí? Este tipo de dibujos, este tipo de imágenes, que lo que promulgaban directamente era transmitir algo. Es así que el arte rupestre se refiere a las pinturas y los grabados sobre roca, ya sean al aire libre, en cuevas o en abrigos. Se realizaron en el Paleolítico Superior y en el Neolítico con colorantes minerales, ocre, carbón, arcillas, manganeso, óxido de hierro. Nuestros antepasados pintaron animales, bisontes, caballos, ciervos, peces, seres humanos cazando, bailando, símbolos como manos, sucesiones de puntos, seguramente con un fin mágico religioso para favorecer la caza, la fertilidad, asegurarse la protección de una divinidad o lo que ellos hayan querido crear o lo que ellos hayan querido directamente representar. Pero como tal, lo que sí se tiene como conocimiento es que ya empezaron a dejar un legado, ¿sí? Ya empezaron a dejarnos información importante, empezaron a dejarnos información que iba a ser fundamental transmitirla. Es así que, por ejemplo, aquí nosotros obtenemos dentro del texto un ejemplo de una fuente primaria. Sí, nosotros ya habíamos visto que es una fuente primaria y que es una fuente secundaria. Y yo constantemente esto les repito, tanto en emprendimiento como en historia. Fuente primaria, toda la información de la que yo obtengo de primera mano, sin haber pasado ningún filtro, sin ser una investigación, un libro, nada, lo que yo encuentro de primera mano. Lógicamente, las fuentes secundarias ya son este tipo de información que ya han sido pasadas por otra persona, que ya han sido analizadas y nos dan como tal algún tipo de identificación de la investigación. Dentro de esta fuente primaria nosotros tenemos un mapa antiguo, nos dice el mapa más antiguo. En la cueva de Adams, en España, hay un mapa considerado el más antiguo de Europa Occidental. Fue grabado en una piedra hace 13.600 años y muestra cómo los humanos ya sabían plasmar figuras de animales, ríos y montañas en relieve. Según lo que han estudiado de este mapa, refleja el interés del autor por expresar las mejores ubicaciones para la casa. Imagínense, hablamos ya de un mapa, hablamos ya de un tipo de instrumento que les iba a permitir ubicarse en el espacio. Este mapa demuestra que desde el Paleolítico ya el hombre tenía la habilidad de hacer representaciones tridimensionales y representar conceptos espaciales. ¿Qué significa? Que ya se ubique en el espacio, que ya sabe a dónde tiene que ir, a dónde tiene que dirigirse, por dónde tiene que caminar, en dónde está ubicada cada cosa, lógicamente. Podemos hablar de que el ser humano en estas épocas ya podía tener como tal un acercamiento directo con su concepción, un acercamiento directo con su realidad, ¿sí? Con su entorno. Por ejemplo, aquí tenemos un bisonte de la cueva de Altamita, sí, Santillana del Mar, Cantabra. Esta es una escena de caza de la cava de Deis, ¿sí? Bien, entonces, correcto, de acuerdo a ello, nosotros podemos entender, sí, todo lo que hemos estudiado dentro de la clase del día de hoy, que el arte nace no solamente desde la Edad Media o desde la Edad Moderna, ya cuando yo veo cuadros, cuando yo veo esculturas, ahí estoy hablando de arte. No, el arte ya es parte de la historia, ¿sí? El arte, la religión son parte del referente que nosotros tenemos como seres humanos, del referente que nosotros tenemos como ciudadanos, como parte de la concepción de nuestro entorno, como parte de la concepción de nuestra realidad, ¿sí? Bien, para terminar con nuestra clase, voy a mostrarles qué es lo que tienen que realizar de deber, por favor. Sí, como ustedes pueden ver en la pantalla, el deber de acuerdo a la clase del día de hoy es realizar un dibujo donde se represente el arte rupestre y realizar un dibujo donde represente el arte mobiliario. Ustedes directamente aquí en el mismo documento, sí, que ustedes ven aquí en este mismo documento, tienen ya, esto es un arte mobiliar y esto es un arte rupestre, ¿sí? Entonces ustedes pueden replicarlo tranquilamente, este dibujo, en estos dos cuadritos, ¿sí? Bien, chicos, entonces
Sin más que decirles, esto es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Les agradezco por su presencia y su asistencia a la clase. Les dejo para que puedan proceder a su siguiente hora. Que tengan una excelente noche. Alicia, tenemos que dibujar el mapa, dice. No, 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 no. No dibujar el mapa. Aquí dice dibujar el arte, un dibujo que represente al arte rupestre y uno que represente al arte mobiliar. Esto es un arte rupestre, justo esto de aquí. Dibujitos, bisontes, y este es el arte mobiliar, una Venus. Eso es lo que tiene que... No, el mapa no tiene nada que ver. El mapa no. El arte Ya, mobiliar y gracias. el arte rupestre. Esto, Podemos pegar también. preferiría que lo dibujen si es posible. Si es que ya de pronto no les da las condiciones, sí pueden pegarlo. No hay ningún inconveniente. Pero